en PDF, ¿sí? Es la misma presentación que lo convertí en PDF para que no sea tan pesado, porque si no realmente se hacen archivos que son imposibles de subir. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver un poquito cómo está organizada la calavera, ¿sí? La calavera en su conjunto, y después vamos a ir viendo un poco por partes cómo está diseñado. Ya esto creo que lo habíamos mencionado y también se lo subí en el audio que les mandé en esa grabación, que está más o menos explicada la guía de cabeza, que externamente en un animal se puede diferenciar aproximadamente, sin errarle demasiado, hasta dónde llega el cráneo y a dónde empieza la cara. ¿Sí? O sea, hay maneras de saberlo porque hay relieves en la cabeza, hay relieves óseos en la cabeza que se pueden identificar porque hay muchos de esos relieves que están pegaditos a la piel, entonces son muy superficiales y se pueden ver o se pueden tocar. Lo mismo pasa con su cabeza, ustedes se pueden tocar, por ejemplo, los bordes de la órbita, ¿sí? Lo pueden hacer sin problema, el borde supraorbitario, infraorbitario, el hueso frontal, bueno, partes de la mandíbula, hay un montón de detalles que se pueden apreciar en la cabeza, se pueden ver o tocar, y eso nos permite utilizarlo, por ejemplo, para diferenciar hasta dónde llega el cráneo y a dónde empieza la cara. Que esa es la división que hacemos en la cabeza ósea. Las dos partes que tiene. Cráneo por un lado y cara por otro. ¿Sí? Bueno, fíjense, acá están las líneas que se trazan para más o menos tener una noción qué es lo que contempla el cráneo. El cráneo solamente es esta parte, dejando de lado acá un poquito que lamentablemente queda la órbita incluida, un pedacito de la órbita. La órbita, donde está el ojo, es una una cavidad formada por algunos huesos de la cara y también por huesos del cráneo, es decir, que es una cavidad compartida, no es exclusivamente una cavidad propia del cráneo. Pero bueno, esto no es matemático, esto es la manera en que uno utiliza estas líneas nos permiten saber que toda esta parte corresponde al cráneo, ¿sí? Más allá que quedan incluidas algunas cositas que son por ahí de la cara, y todo el resto sería básicamente cara, ¿sí? Básicamente sería la cara. Bueno, esa es la gran división que se hace. ¿Sí? Después, lógicamente, todo trabaja en conjunto. Eso sirve más que todo para tener una idea después de cuando uno hace una revisación en el animal. Ya vamos a ver algunas cuestiones más clínicas de por qué hay que diferenciarlo. Inclusive, se me viene rápidamente algo en la mente. Por ejemplo, no sé quién mandó hace un tiempito una guía de un INTA que era de necropsia, que es una técnica que ustedes van a tener que también aprender de acá a algunos años, de cómo estudiar el animal para tratar de encontrar por qué se murió. Es básicamente lo que hacen los forenses, la autopsia es lo mismo, nada más que se llama necropsia en los animales. Bueno, hay técnicas que sirven para noquearlo al animal y para después desangrarlo y demás. Bueno, a dónde van a tener que golpear el animal o dispararlo, pegarle un tiro, que eso se hace rápidamente y no sufre el animal, básicamente, si uno sabe dónde golpearlo. Y bueno, van a tener que hacerlo justamente donde está la masa encefálica, pegarle justamente donde está en la zona del encéfalo, del cerebro, porque si ustedes le pegan en la zona de la cara o le pegan un tiro para sacrificar al animal en la cara, lógicamente no se va a morir. Entonces, bueno, eso es una de las cosas por las cuales uno también debería conocer dónde está el cráneo, dónde está la cara, ¿sí? No es que la idea se pongan a matar animales todo el tiempo, pero es para que tengan una noción de por qué sirve diferenciar un poco estas dos partes. Entonces, cráneo por un lado, cara por otro. Y acá fíjense que está básicamente los huesos que forman estas dos partes. Que eso tenían que ustedes completar un cuadro en la guía. Los huesos que son impares y los huesos que se repiten de ambos lados cuando uno hace un corte mediano, un corte que pase justamente por el medio. Si yo hago un corte que pase por el medio, van a haber huesos que se repiten de ambos lados y hay otros huesos que no se van a repetir de ambos lados. Bueno, esto es la forma en que estamos clasificando también los huesos
de la cabeza. Los huesos impares del cráneo y los huesos pares del cráneo, ¿sí? Los que se repiten de ambos lados. Y en el caso de la cara, fíjense que no hay huesos, ¿sí?, impares. Fíjense que no hay huesos impares, son todos huesos pares. El nasal, el lagrimal, el cigomático, bueno, ahí los tienen todos escritos. Los cornetes que están dentro de la cavidad nasal, las mandíbulas, que no es una sola la mandíbula, son dos. Entonces, no hay huesos impares en la cara. El que por ahí genera cierta confusión es el vómer. El vómer no es un hueso de la cara, el vómer es un hueso del cráneo, que es un hueso bastante particular porque se prolonga y se mete en el piso de la cavidad nasal y por eso pareciera que es un hueso de la cara, pero en realidad es un hueso del cráneo, es un hueso del cráneo, un hueso impar del cráneo. Bien, entonces esta es la manera en que ya tenemos representado cráneo y cara y los huesos que hay en cada uno de estas dos partes de la cabeza. ¿Cuáles son los pares? ¿Cuáles son los impares? Ayer veíamos, vuelvo a la primera diapositiva, el tema de lo que eran las uniones entre los huesos de la cabeza, esas suturas, esas uniones fibrosas que hay entre los huesos de la cabeza. Fíjense que en esta foto de la calavera de una vaca, donde está también la mandíbula, prácticamente no se notan. No sé si es porque la foto es mala, pero prácticamente no se notan esas uniones, esas suturas. Bueno, y esto quiere decir que el animal es un animal grande, un animal ya que ha dejado de crecer, entonces se han unido firmemente, sólidamente esos huesos, entonces ya no podemos observar y distinguir los límites entre los huesos. Y eso es complicado cuando uno lo estudia. Cuando uno quiere estudiar los huesos, tiene que tratar de diferenciar cada uno de los huesos. Si yo les muestro en la práctica todos cabezas de animales viejos o adultos, y ustedes se van a pegar un tiro porque no van a poder distinguir dónde comienza un hueso, dónde termina otro, porque no están los límites marcados. Por eso lo ideal es tener huesos en la sala que se noten al menos estas uniones, estas líneas, para poder diferenciarlo, porque si no estamos bastante complicados. Bueno, acá estamos viendo una parte, son todas vistas caudales de la cabeza de los distintos animales, estamos viendo una parte de lo que sería la base del cráneo, es básicamente la vista caudal, la región nucal, la región de la nuca, donde se observan principalmente algunos huesos del cráneo, ¿sí? Donde se ven huesos del cráneo. Tal vez el que más se nota, el que predomina en toda esta región de la nuca, en esta zona bien caudal de la cabeza, es el occipital, con sus distintas partes, ¿sí? Las distintas partes del hueso occipital. Una de las más importantes que ustedes tienen que conocer del hueso occipital, de este hueso que es el más caudal de todos, es el que está bien, bien atrás de la cabeza, el que se va a conectar con el atlas, la primera vértebra cervical. Una de las partes que ustedes tienen que conocer bien de este hueso es la parte que corresponde a la porción basilar o la base, que está pintada de color violeta intenso, en este caso, porque justamente en esta porción están en realidad los cóndilos, que son estas estructuras que ustedes están viendo, que si ustedes lo observaran en una pieza anatómica, verían que son estructuras semicilíndricas, son dos cóndilos, uno y otro, acá se ven en el bovino, se ven en el caballo, se ven en el cerdo, en todas las especies, también están en el humano. Bueno, esos dos cóndilos son los que van a permitir articularse con el atlas. Forman parte de la base del occipital o porción basilar, que ahí la estoy marcando. Ahora voy a activar el cosito este de ayer. No sé, puntero, pluma, radio. No sé por qué hace siempre esto. Perdón, que estoy con esto. Ahí está. Bien, entonces, ahí están los cóndilos. ¿Ven? Ahí hay un cóndilo, lo estoy remarcando. Ahí está el otro cóndilo, que están separados, bien separados entre sí, por un espacio generoso. Ese agujero enorme que está acá, fíjense, ese agujero muy grande que está en todas las calaveras, en la vaca, en el cerdo, en el caballo,
en el perro, en el gato, en la especie que se le ocurra, ese agujero se llama agujero magno, ¿sí? Es el agujero, podríamos decir, casi más grande que tiene la cabeza, el agujero más grande. Algunos dicen, pero la órbita es más grande. Sí, pero la órbita no es un agujero en sí, es una cavidad, que es distinto. Es una cavidad compuesta por distintos huesos. Se articulan distintos huesos y se forma una cavidad donde va a estar el ojo. Yo diría que el agujero magno, por eso se llama así, magno porque es el más grande, no me va a salir escribirlo fácilmente con el punterito este, magno, ay, me parece que hay una opción para escribir, pero no la encuentro. Bueno, magno. Ese agujero lo forma el occipital, ¿ven? Está formado por el occipital, por las distintas partes del occipital. Ahí está la parte lateral, la parte basilar, bueno, el occipital. Lo que nos tiene que quedar claro es que ese hueso tiene dos cóndilos muy curvados, ¿sí? En forma bien semicilíndrica, que sirven para articularse con el atlas, y que entre los cóndilos se ubica el agujero magno o agujero occipital, ¿sí? Por donde va a pasar una estructura fundamental del sistema nervioso, que es la médula. A partir de ahí, la médula sale desde el interior del cráneo y se incorpora, se mete dentro del canal vertebral. Es una zona bien amplia para que la médula tenga libertad de movimiento ahí, en esa zona, justamente entre el occipital y el atlas. Bueno, ¿qué otras partes estamos viendo? Algunas especies, dependiendo cómo es la conformación de la cabeza, podemos llegar a observar algunos otros huesos, como por ejemplo lo que está pintado de verde, que es parte del parietal, que es otro de los huesos que forma parte de la cabeza. Pero eso va a depender un poco de la forma que tenga la calavera de cada especie. Bien, acá tenemos algunas cositas que yo fui anotando como para ir recordando las porciones más, perdón, más importantes de cada hueso. El occipital es un hueso impar, es un hueso impar, el occipital es un hueso impar, ya vimos que tenía dos cóndilos muy importantes, un agujero o foramen occipital, o también llamado foramen magno, y además se agregan algunas cositas acá que realmente no son tan críticas de recordarlas, pero bueno, el proceso yugular y eso son partes del hueso también occipital, pero no son tan importantes como si los cóndilos y el agujero magno. Por otro lado, vamos a observar el basiefenoides y el prefenoides, que antiguamente se los consideraba un solo hueso, y después los terminaron separando para complicarnos la vida, básicamente, porque son dos huesos bastante parecidos. El basiefenoides, que está conectado con el occipital, y el prefenoides, que está un poquito más arrostrado, se articula con el basiefenoides. Es decir, estos tres huesos, occipital, basiefenoides y prefenoides, son tres huesos impares que van a estar formando el piso de la cavidad craneana. Por eso está bien remarcado y bien grande acá. Los tres huesos forman el piso de la cavidad craneana, donde quedan apoyados un montón de estructuras del sistema nervioso. Antes se los consideraba al basiefenoides y al prefenoides un solo hueso. Después se terminaron estudiando y en los libros aparecen de manera independiente, pero fíjense que se repiten muchas características. Por ejemplo, los dos tienen un cuerpo y dos alas. Un cuerpo, y ahora vamos a ver un poquito esas cuestiones. Los dos tienen un cuerpo y dos alas. Y esto es lo que tiene que quedarle también marcado como cuestión importante. En el basiefenoides, ahora vamos a ver todos estos huesitos, en el basiefenoides hay una concavidad en el hueso
para poder verlo hay que hacer un corte, si no, no lo vamos a observar, un corte, ya sea un corte mediano, un corte sagital, pero bueno, en el vase esfenoides hay una concavidad que se llama silla turca, ¿sí? Silla turca, que justamente va a permitir que quede apoyada en esa concavidad una glándula que se denomina hipófisis, que es una estructura del sistema nervioso, muy conectada también con otro elemento anatómico que se llama hipotálamo. Son dos elementos del sistema nervioso que controlan numerosísimas funciones. Por ejemplo, los ciclos reproductivos de las distintas especies, incluyéndonos a nosotros. Bueno, por ahora no hace falta conocer para qué sirven, pero es para que más o menos vayan entendiendo por qué se remarca esto, por qué tenemos que saber que el basiefenoide tiene esa estructura que se denomina silla turca, porque ahí va a apoyar la hipófisis. La hipófisis es una glándula que forma parte del sistema nervioso y también parte del sistema endocrino, es decir, va a liberar hormonas que van a controlar un montón de funciones. Chévere. Bueno, eso es algo para remarcar, o sea que el basiefenoides va a ser un hueso que va a articularse caudalmente con el occipital, rostralmente va a estar articulado con el prefenoides y a su vez van a formar entre los tres huesos el piso de la cavidad craneal, donde quedan apoyados un montón de estructuras. Y una de las partes que hay que conocer y acordarse del basiefenoides es que tiene la silla turca, que es una zona donde queda entonces apoyada la glándula hipófisis, ¿sí? La glándula hipófisis que se escribe con H. Bueno, el prefenoides, otro hueso que está por delante del basiefenoide, que básicamente tiene las mismas partes, tiene un cuerpo y dos alas, tiene un cuerpo y dos alas, y también se destaca una estructura dentro del hueso que se denomina surco quiasmático. ¿Qué es eso del surco quiasmático? Es una parte del hueso donde quedan apoyados los nervios que salen de los ojos. Los nervios que están desde detrás de los ojos son los nervios ópticos, que en un momento esos dos nervios que salen desde atrás de los ojos se entrecruzan entre sí y forman un quiasma, una cruz. Los nervios de nuestros ojos y de los animales están cruzados. Llega un momento que se cruzan, el del ojo izquierdo se cruza el nervio con el del ojo derecho. Ese entrecruzamiento que hay se llama quiasma óptico. Y justamente ese entrecruzamiento queda apoyado en el prefenoides, en el surco quiasmático. Por eso es que se remarca esa característica del surco quiasmático. ¿Por qué es importante? Porque justamente ahí es donde los nervios ópticos, los nervios que transportan información desde el fondo del ojo hacia el cerebro, se cruzan y quedan apoyados justamente en esta porción del prefenoide. ¿Se entiende eso? Parece medio lejano, pero bueno, es un poco la importancia que tiene el prefenoides. De por sí es un huesito bastante insignificante por el tamaño que tiene, pero la importancia radica un poco en eso, en que tiene un espacio que se llama surco quiasmático, donde quedan entonces apoyados los nervios cruzados que vienen desde detrás de los ojos, se llaman nervios ópticos. Bueno, acá tenemos los tres huesos, es una vista ventral, ¿sí? Esto es una vista ventral, vamos a poner puntero, una vista ventral de la cabeza sin mandíbula, ¿sí? De un caballo. Estamos viendo esta imagen, acá está remarcado en verde lo que está ampliado en esta parte de la diapositiva. Es la misma imagen, nada más que está más grande. ¿Qué es lo que estamos viendo? Varios huesos, pero principalmente nos estamos enfocando en estos tres huesos que son los que van a formar el piso de la cavidad craneana. El más caudal de todos, que estos generalmente son por ahí el tipo de consignas que
generalmente se toman en los exámenes. Mencione los huesos que forman el piso de la cavidad craneana, de caudal a rostral o de rostral a caudal. Tienen que ponerlo de manera ordenada, no como se les ocurra, sino que de manera ordenada. Entonces, ¿cuál es el más caudal? El occipital. Acá estamos viéndolo, que tenemos los cóndilos, el agujero magno, el foramen magno, agujero, que va a permitir la salida de la médula. Entonces estamos viendo el agujero, perdón, el hueso occipital, el basiefenoides, que llega hasta ahí llega el basiefenoides. Eso generalmente en muchas cabezas no se nota muy bien el límite entre el basiefenoides, entre el basiefenoides y el prefenoides, pero ahí lo voy a tratar de marcar. Ahí hay una línea. Bueno, fíjense, esto es el cuerpo del basiefenoides y hacia los costados, como si fuese una mariposa que estamos viendo desde abajo, más o menos, son las alas del fenoides. Justamente del lado de adentro, donde está el número 3, si no veo mal, bueno, justamente del lado interno, acá aproximadamente, está la glándula hipófisis, que acá no se alcanza a ver, pero bueno, justamente está por ahí. Tendríamos que ampliar la diapositiva para verla. Miren ahí, acá se ve, esto es, en el corte, miren, acá hay un corte de una cabeza de un caballo. Fíjense, ahí se nota hasta dónde llega el occipital. Esto es occipital, esto es basiefenoides. Me está costando horrores llegar a marcarlo. Y acá está el prefenoide. ¿Se nota? Bueno, ¿por qué se nota? Porque hay un cartílago metido en el medio. Porque es un animal joven, porque está en crecimiento, entonces ahí hay una sincondrosis también. Por eso les digo que hay excepciones, siempre hay excepciones a la regla. Uno dice, bueno, pero las sincondrosis no estaban en los huesos largos. No, existen también, por ejemplo, en la mandíbula de algunas especies, existen también en los huesos, en algunos huesos del cráneo, que es lo que estamos mostrando ahora. Fíjense que ahí está el occipital, un cartílago blanco, el basiefenoides, otro cartílago blanco, el prefenoide. Estos huesos están en crecimiento, era un animal en crecimiento, era un potrillo. Y justamente, ahora voy a borrar porque no se nota muy bien, si ustedes miran con cierto detalle, no sé si lo están viendo por una computadora o por un celular, capaz que sea peor, pero justamente ahí está la hipófisis. No se nota bien, pero hay como una pequeña elevación ahí abajo. Eso es la hipófisis que queda apoyada en el basiefenoides, en el cuerpo del basiefenoides. Espera un cachito que voy a borrar. ¿Alguien iba a preguntar algo? Pregunte tranquilo. A ver, vamos a volver un cachito a la... ¿Qué pasa? Que no sé por qué no puedo salir. ¿Decía conservar sus connotaciones? No, descarta. Preguntas, si es que hay, en el chat, varias. A ver. Profe, en los huesos pares del cráneo también se puede mencionar el interparietal. En realidad no, porque el interparietal es un hueso impar, no es par. Es un hueso que se termina fusionando rápidamente con los parietales. ¿Sí? Ahí contesto un poquito esa pregunta que había quedado eh, Antonella, creo. Sí, Antonella Nadie. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto a eso? Si no, volvemos a la presentación. Estamos acá. Entonces, vamos a poner la pluma, ya que a ver si tiene color de lápiz. ¿Era mejor este? No sé. Bueno, entonces, ahí tenemos el basiefenoides, este que está acá, esto que tiene esa forma media rara, como una mariposa, llega hasta ahí, no se ve nada del celeste, lo vamos a cambiar de nuevo. Esto es todo basiefenoides, y el prefenoides se ve un pedacito nada más. Fíjense que se ve un pedacito ahí con el 3', el número 3' ahí, se ve un pedacito del cuerpo del prefenoides y las alas básicamente no se notan muy bien porque las alas se meten como hacia el interior de la órbita. Por eso es que no se notan bien las alas desde abajo, desde ventral.
Pero bueno, para destacar entonces, en el occipital, los cóndilos, el agujero magno, en el base fenoides, la silla turca, que está del lado interno, no lo vamos a ver desde acá, donde apoya la hipófisis, la glándula hipófisis, y en el prefenoides, ¿sí? En el cuerpo del prefenoides es donde va a estar apoyado entonces el entrecruzamiento que hacen los nervios que salen de cada ojo. Los nervios que se llaman nervios ópticos, que eso después son las últimas clases que vemos en anatomía 1, tienen que ver con el sistema nervioso, y ahí estudiamos un poco el tema de lo que son los nervios, los nervios que salen del encéfalo. Bueno, entonces, fíjense que acá, de alguna manera, ustedes están observando cómo queda apoyado todo esto que corresponde al sistema nervioso. Todo esto que estoy tratando de marcar acá sin pasarme demasiado, todo esto corresponde al sistema nervioso. Estamos viendo parte del cerebro, el cerebelo, todo esto que está acá abajo, que ahora no importa cómo se llama, bueno, todo es parte del sistema nervioso, que está bien protegido adentro de la cavidad craneana, y cómo queda apoyado en el piso. Esto es el piso de la cavidad craneana, donde aparece entonces el occipital, el basiefenoide y el prefenoide. Estos después se terminan uniendo. Se unen estos tres huesos, se fusionan, desaparece el cartílago que queda entre medio, ¿sí? Esta sincondrosis, se borra con el tiempo, se fusionan los tres huesos y ya no se nota ninguna línea entre ellos. Esta es una zona débil, por eso ocurre que a veces cuando hay lamentablemente accidentes, traumatismos muy severos, donde hay un movimiento muy brusco por ahí de la cabeza, pueden llegar a romperse o fracturarse estas uniones, y lamentablemente hay una compresión de la parte del sistema nervioso desde abajo, y eso provoca prácticamente la muerte inmediata. Eso ocurre muchas veces cuando dicen fractura de la base del cráneo, ¿sí? En el humano principalmente, cuando hay accidentes y demás, dicen, sí, tiene una fractura de la base del cráneo, y bueno, eso se produce una muerte prácticamente inmediata porque se aplastan un montón de neuronas que están acá adentro, que son fundamentales para, por ejemplo, respirar, para mantener el latido cardíaco, para que la presión sanguínea también sea estable, bueno, controlan un montón de cosas las neuronas que están dentro y justamente ubicadas acá, en esta zona. Entonces, por eso se produce una muerte prácticamente inmediata. Bueno, la verdad que no le den bola. Yo le diría, déjenlo tranquilo. Lo único para destacar del pterigoides es que desde ahí comienzan unos músculos que se llaman músculos pterigoideos, que son músculos que permiten cerrar la boca en la masticación, y además forman parte forman parte de unas aberturas que están, a ver si se los puedo mostrar, se ven un pedazo, acá se ven. Esto que estamos viendo acá, que se los remarco, de un lado y del otro, ¿ven? De un lado y del otro, acá está más grande, esto que está con el número 20, lo marco de este lado. Bueno, forman parte de estas aberturas, ven que acá hay unas grandes aberturas. Ahí hay una, y ahí hay otra. Esas aberturas se llaman coanas. Coanas. Qué difícil escribir con esto. Bueno, ¿qué es eso de las coanas? Son las aberturas caudales de la cavidad nasal. El aire va a ingresar por acá, fíjense en el corte que estoy marcando, el corte sagital o corte más o menos mediano. El aire se mete en el interior de la cavidad nasal, pasa todo por dentro de la cavidad nasal y va a salir por acá, justamente donde están las coanas. Justamente el aire va a salir por acá, por las dos, y se va a meter después a la laringe, y de la laringe va a meterse a la tráquea, y de la tráquea va a llegar a los bronquios, de los bronquios a los pulmones, y así va a volver también. Va a retornar el aire para poder salir, va a hacer el recorrido opuesto. Entra y sale todo el día. El aire entra y sale. Bueno, entra por la nariz, por los orificios nasales, y va a salir por las coanas y se va a meter
en la faringe y posteriormente en partes del aparato respiratorio, que es la laringe, la tráquea y finalmente los pulmones. Bueno, eso es un poquito lo que ustedes tienen que rescatar de estos pterigoides. Esos pterigoides forman un pedacito de las coanas, que es donde va a pasar el aire desde la cavidad nasal hacia la faringe. Faringe, ya lo vamos a estudiar en anatomía 2, eso, porque corresponde, la faringe es una estructura que corresponde al aparato digestivo principalmente, que también se conecta y se vincula con el aparato respiratorio, pero es una estructura más relacionada al aparato digestivo. Bueno, entonces el aire va a entrar por la nariz y va a salir por las coanas y de ahí a la faringe, de la faringe a la laringe, y ahí a la tráquea y los pulmones. Bueno, pero es un hueso que realmente cuesta recordar el nombre y es bastante chiquitito, es un hueso insignificante prácticamente. Después, cuando veamos esta parte del aparato respiratorio, cuando veamos los músculos de la masticación, que son los músculos que permiten cerrar la boca, vamos a mencionar un poquito este pterigoides de nuevo, para recordar un poco que tenía que ver con estas cuestiones. Bien, borremos, así no se tanto lío. Bien, otro hueso par, que vimos anteriormente eran todos impares. Occipital, basiefenoides, prefenoides son todos impares. No hay un occipital izquierdo, uno derecho, ni tampoco un basiefenoide izquierdo y derecho. Son todos huesos impares. Esto que estamos mencionando ahora son pares. El pterigoide es un hueso par, el temporal es un hueso par y importante el temporal. Es un hueso importante, es bastante grande y tiene un montón de partes, ¿sí? Partes interesantes. Y bueno, dependiendo un poco la conformación de la cabeza puede variar un poquito cómo es la ubicación, pero no es que varía así drásticamente de una especie a la otra. Es un hueso que tiene que ver con la formación de un montón de estructuras. Forma parte del cráneo, forma parte también de la órbita, va a tener que ver con la articulación que establece con la mandíbula, va a permitir que se sujete también toda una estructura vinculada a la laringe, un hueso, en realidad un conjunto de huesos bastante particulares que se llama aparato ioideo y que sostiene la laringe, y ese aparato ioideo, que son un montón de huesitos, ya vamos a ver alguna imagen, son todos huesitos que están ahí articulados entre sí, va a estar conectado con una parte del temporal. Bueno, es decir, el temporal es un hueso grande y a su vez complejo por la cantidad de cosas que tiene, por la cantidad de estructuras anatómicas que posee. Entonces acá tenemos las tres partes fundamentales del hueso temporal. Vamos a otra, poner el puntero. Tenemos tres partes fundamentales. La parte que se denomina parte petrosa porque cuando uno la ve esta porción, parece como un pedazo de piedra. Y es el hueso más duro que hay en el cuerpo. Es el hueso más duro que hay en el cuerpo. Y eso tiene una importancia que sea el hueso más duro del cuerpo, porque está protegiendo de alguna manera una parte muy sensible, un órgano muy sensible, que es el órgano de la audición, el oído. El oído ya lo vamos a estudiar también en anatomía 2, es una estructura anatómica muy compleja, donde las partes más sensibles están bien protegidas dentro del hueso temporal, dentro de esta parte petrosa, están ahí adentro. Y bueno, lamentablemente también se pueden lesionar, ¿sí? Se puede fracturar, se puede romper el hueso, no es que es una cosa irrompible, pero es un hueso realmente muy, muy duro y que protege una parte muy delicada, muy sensible del oído. Del oído. Bueno, ¿qué partes dentro, digamos, de la porción petrosa? Hay una serie de elementos ahí o de partecitas. El meato acústico tiene que ver con el nombre, si ustedes lo ven ya rápidamente se van a dar cuenta que tiene que ver con la audición, ¿sí? Y además hay un agujero
un agujero muy cerquita de ese meato acústico, de ese orificio, que es un agujero que va a permitir la salida, tiene un nombre muy raro, estilo mastoideo. Bueno, todo esto después en el práctico se hace bastante difícil de encontrar porque son agujeros o orificios muy chiquititos, pero bueno, por ese agujero sale un nervio bastante importante, ¿sí? Bastante importante. No sé si vale la pena ahora mencionar qué tipo de nervio sale, para qué sirve el nervio y demás. Bueno, es simplemente una partecita de la parte petrosa. Por lo menos conocer estas tres porciones que tiene el hueso temporal. La parte petrosa, la parte timpánica, que también está muy vinculada con partes del oído. Nuevamente aparecen acá términos que nos conectan o nos hacen pensar con el oído, meato acústico, un orificio que está al lado de afuera. Esto también tiene que ver con el oído, es una estructura vinculada con el oído. Y por último, la parte escamosa. Esas son las tres partes que tiene el hueso temporal. La parte escamosa es una zona que va a permitir que se articule con la mandíbula, para que la mandíbula se conecte con el temporal. Hay una partecita que va a permitir alojar el cóndilo de la mandíbula y otra parte de la porción escamosa forma el arco cigomático, que es una estructura que ya la vamos a ver, que es muy, muy fácil de reconocer en cualquier especie, porque es una estructura que inclusive se puede observar y se puede tocar a través de la piel. Es un elemento, una parte de la calavera que podemos identificar fácilmente en cualquier especie. Estas son las tres partes. La idea que tiene que quedar entonces es eso, que el temporal tiene tres porciones importantes: la parte petrosa, la parte timpánica y la parte escamosa. Acá tenemos también otras cuestiones vinculadas con el hueso temporal, que además de tener esas tres porciones, también tiene tres tipos de articulaciones, ya que estuvimos viendo un poquito esas articulaciones en la clase de ayer. Este hueso temporal también tiene tres tipos diferentes de articulación. Por ejemplo, tiene una articulación fibrosa, por ejemplo sería esto, que voy a marcar ahora. Justamente ahí hay una articulación fibrosa. Esto es temporal, esto de acá, este hueso, y esto es hueso cigomático. Entonces, entre los dos se forma el arco cigomático, que es un puente, es como un puente de hueso que va desde la cara al cráneo, ¿ven? Desde la cara hacia el cráneo, un puente que va como por debajo de la órbita, por debajo del ojo. Acá estaría el ojo del animal, acá. Entonces, esto permite entonces formar parte de la órbita y es un elemento